a saludar y a dar la bienvenida a la doctora Natalia García, que está con nosotros aquí en el Patrón de la Tarde. Bienvenida, doctora, al programa. Qué bueno que pudo acompañarnos hoy. Buenas tardes, un honor estar con ustedes. Bueno, Gracias por la invitación. Vean, doctora, buenas tardes, Nelson Peralta. Véanla bien, que es probable que de la doctora se vaya a la capital con Daniel Rivera. ¿De verdad, doctora? No, a mí me gusta trabajar mucho aquí, en mi clínica, tranquila. Pero usted verá que se lo va a proponer, Daniel. Doctora, le cambiaron uno por otro en la clínica, ¿eh? Sí. Y dos amigos ahí, como que dos posiciones encontradas, personas muy Qué queridas. bueno. Sí. Doctora, usted ha estado desde el día cero. Radialisa, tú sabes que la doctora juega gol. ¿Cómo? Don Jaime. Don Sí, Jaime la doctora juega más gol. que yo. No, usted le puede dar clase a don Jaime. Yo soy más vago que ella, yo juego más, no es mejor, sino más veces que lo que ella dice. Más frecuente que yo. Más frecuente, eso es porque soy más vago. Ay. Pero nada, vamos a entrar en materia, doctora, porque... Déjame hacer una pregunta a la doctora de entrada. Doctora, en algunos centros de vacunación le están preguntando a las personas que si están tomando aspirina deben dejar de tomarlas, en otros no. ¿Qué hay de que esto sea cierto, que se requiera dejar de tomar aspirina para ser vacunado? Sí, es muy buena pregunta. La Unión Europea dictaminó una serie de propuestas donde la aspirina no es contraindicación. Sin embargo, los anticoagulantes, que es diferente al mecanismo de la aspirina, que es un antiagregante, si el INR, que es el control como el estándar de control en una variante de coagulación, está prolongado, sí debe suspenderse los anticoagulantes, pero tampoco está contraindicado que usted, utilizando anticoagulantes, se aplique la vacuna. La situación es que cuando usted se aplica una vacuna utilizando anticoagulantes, si la inyección es muy grande, usted puede provocar ya un área que aperture el vaso sanguíneo y puede sangrar. Y es por eso, pero en este caso no, porque es una agüita muy pequeña, como si fuera de insulina, por lo que no va a traer ningún tipo de lesión ni de problemas de heridas no favorables por el hecho del medicamento. Y eso lo pusieron como una de las propuestas casualmente. Pero anticoagulantes. Entonces la aspirina es un antiagregante. Ya ustedes ven que el Es un gran error, doctora, porque... Doctor Tomás tenía razón, sí, ustedes se dan cuenta. Les contaba Sí. a los muchachos cuando comenzamos el programa que hoy llevé a mis dos viejas, mi mamá y mi abuela, y me dijeron, anticoagulante, aspirina 81, entonces no están así. Sí, porque no conocen los parámetros de vacunación, iniciaron en Europa con con AstraZeneca. Esa fue la primera vacuna que pusieron allá, y algunas de Pfizer, pero luego se escasearon. Entonces, la Unión Europea, directamente de una de sus ciudades más importantes en España, dictaminó una serie de propuestas y casualmente están los anticoagulantes que no son contraindicación para aplicar. De hecho, mi mamá me llamó, mi papá es médico la vez que me llamó, Natalia, ¿le podemos poner la vacuna a tu papá porque usa anticoagulante? Y hasta ahora no hay ninguna contraindicación, exceptuando que tenga tiempo prolongado de coagulación, para que me entienda mejor, que es el INR, que se valora mucho para ver el tiempo de coagulación. Porque obviamente si usted está anticoagulado full y tiene problemas ya, que llamamos discrasias sanguíneas, sí es un factor de riesgo, pero no lo hay para ese tipo de problemas. Es poco relativamente lo que se han inoculado aún. Sin embargo, aparentemente comienza a notarse ya en el descenso que están teniendo los contagiados y los fallecidos, y como en el empoderamiento de la población frente a esta enfermedad. Luego de la vacuna hay como mayor seguridad. ¿Qué usted observa? Sí, fíjese que la vacuna no le va a permitir una configuración para tantas cepas que están mutando hoy día. Como usted ha escuchado, en Sudáfrica está la B1.351. Apenas hace una semana apareció en California 2 cepas, la 124 B1 y la 129 B1. O sea que aparecen cepas cada día de mutaciones, por lo que realmente usted no va a obtener una vacunación para tantas cepas que están mutando y cambiando, pero tenemos que ser optimistas. Y sabemos que un nivel de vacunación, por ejemplo, en la segunda dosis usted la va a obtener. Con Pfizer usted quiere en la segunda dosis 7 días después de aplicada la segunda dosis, usted adquiere inmunidad. Y con Moderna, 14 días después.
Y con AstraZeneca también. ¿Y Sinovac, doctora? Sinovac. Sinovac, que es la que está aquí, confiere un 50% de inmunización, pero yo entiendo que fue la que pudo adquirir el país. Porque ustedes saben que los grandes países están peleando actualmente por la disponibilidad de la vacuna. Irlanda del Norte está peleando con Londres y así. Entonces, nuestro país fue muy responsable desde el inicio de la toma de posesión de este gobierno. Asumió esa responsabilidad con el país y pudo adquirir estas dosis, que obviamente han llegado antes que muchos países. Y ya se nota algún efecto, doctora, favorable. Esperaremos los efectos 2 semanas después, porque los anticuerpos se forman luego que usted se inocula la vacuna. Sí. 2 semanas después usted va a formar anticuerpos, ¿verdad? Pero realmente con la aplicación de la segunda dosis es cuando usted adquiere niveles óptimos. Y yo le decía a usted que si es la de Pfizer, 7 días después. Si es AstraZeneca, 14 días después, con la segunda dosis aplicada. Esos son los términos de estándar para usted adquirir la inmunidad. Pero se habla de que como una enfermedad nueva, no sabemos el comportamiento, por ejemplo, el año próximo. Fíjese que la influenza cada año varía, muta, y cada año nos estamos vacunando. Su comportamiento no lo sabemos. O sea, cómo va a evolucionar. Y entonces, ante estas cepas que están todavía, que no se sabe si pueden infectar, yo creo que debemos mantener la rigurosidad. No obstante, mi teoría inmunológica es la siguiente. Cuando usted se vacuna con una fracción de la proteína, que es el caso de la proteína de Pfizer o la de AstraZeneca, que son ya fracción de la proteína Spike, de la proteína S, usted adquiere una inmunidad que se llama adaptativa, que no es la respuesta más rápida, que es la inmune innata. La adaptativa es una respuesta que usted crea que se queda permanente en su organismo y depende del linfocitos T. Entonces, cuando usted ve un virus, su sistema adaptativo de memoria permanente reconoce el virus y le va a conferir una respuesta inmunológica ante ese virus, sea cual sea el coronavirus, donde ya se conocen 103 cepas que hay en el mundo entero. Muchas de estas son inocuas. También es bueno decirle a la población que las nuevas variantes de las cepas no es que sean más patógenas, o sea, no es que son más letales, sino que son más transmisibles, son más contagiosas. O sea, se transmiten más rápido que las que inicialmente conocimos en el momento de la pandemia. Porque también el pánico, la persona adquiere también esas emociones negativas, la gente está en terror, en pánico, y yo entiendo que eso también ayuda a disminuir nuestras defensas. Eso es parte de la emoción negativa, que la gente le baja la defensa por tanto pánico, tantas noticias. Entonces hay que mantener también a la población positiva, de que estamos en un buen camino y este es un país que ha funcionado muy bien. Nuestra mortalidad es menor de un 3% referente al mundo. O sea que somos un país subdesarrollado, pero con grandes voluntades y con verdaderos compromisos de nuestros profesionales, porque todos los médicos en el país entero se han comportado excelentemente bien y han salvado muchas vidas. Doctora, con la llegada de la vacuna y el inicio del Plan Nacional de Vacunación, uno observa como que la población ha tenido una reacción de entusiasmo y de que el problema está resuelto porque llegó la vacuna. Y entonces hay médicos que han advertido que el vacunarse forma parte de las medidas de protección frente al virus. Y entonces uno está observando como que la gente ya se está olvidando del virus porque llegó la vacuna. Entonces, en ese aspecto, el Ministerio de Salud Pública debería de hacer una campaña de orientación, porque nadie está orientando a la población en torno a cuál es el papel de la vacuna en esta situación. Sí, las vacunas te van a formar anticuerpos sintéticos, defensas artificiales, ¿verdad? Que obviamente, como le dije, que es esa respuesta o esa defensa permanente va a reconocer el virus en un momento determinado y te va a permitir responder ante un virus que entre en ese momento, exceptuando casos de un paciente muy inmunocomprometidos. Entonces, realmente, por eso que la población está mucho más segura, porque sabe que ya tenemos un aliciente, tenemos un refuerzo que nos está augurando mayor protección ante un virus que es letal en muchos casos. Entonces, cualquier vacunación que esté en el país
con un 50%, usted tiene ya ganado el pleito, como diríamos como dominicanos, porque tenemos ya el virus que va a ser reconocido por ese organismo, por ejemplo, organismos que hoy día están vírgenes, que nunca tuvieron el COVID, ancianos que nunca salieron, que estuvieron confinados hasta este momento. Es una oportunidad de compartir con sus familiares. Pero yo creo, como usted dice, que debemos mantener cierta rigurosidad, porque como no conocemos el comportamiento futuro ni las aproximaciones predictivas de qué nos trae mañana este virus, mantener un cuidado, pero sí ya más seguridad, la población obviamente se va a abrir más, la docencia puede también reaperturarse, o sea, porque ya el profesor, el docente va a estar protegido. Entonces yo creo que sí, es un nivel de seguridad y que, como usted dice, doctora, podemos salir, podemos ponernos, podemos estar libres una vez ventina o en la calle. Bueno, ahí la Unión Europea dice que es quien ha tenido mayor experiencia en vacunación, que como no sabemos el comportamiento, que mantengamos siempre cierta distancia. Nos va a alejar, nos va a hacer más fríos, flemáticos a los seres humanos, sobre todo los mexicanos que están afectivos. Tenemos en este momento un aplanamiento de la curva del contagio, porque tenemos 3 semanas con menos de 1,000 y un promedio de 400 a 600 contagiados. E inclusive tuvimos 3 días sin registro en 24 horas de fallecidos. Sí, realmente usted sabe que el virus experimenta replicación. Él hace como unos picos naturales. Ese pico en este país inició la segunda semana de diciembre, donde cada clínica tenía 100 casos aproximadamente. Y las consultas nuestras eran de 30 pacientes cada neumólogo. Imagínense los casos que teníamos. Pero ya ha disminuido actualmente apenas 10 casos, 12 casos, porque el virus vuelve. Cuando encuentra resistencia inmunológica, que mucha gente lo ha padecido, él ya no encuentra cómo ingresar a organismos nuevos. Entonces él empieza a tener lo que llamamos inmunidad de rebaño. Cada vez son más los que hemos padecido el virus. Entonces él encuentra resistencia inmunológica y él pierde patogenicidad. O sea, pierde lo que es la contagiosidad, la capacidad de multiplicarse y la capacidad de provocar enfermedad, que eso es patogenicidad. Entonces, por eso que usted ve que cada vez más, porque si llegáramos a un 70% de la población mundial de haber padecido el virus, ese virus va a desaparecer. Pero imagínense, con 6,000 millones de personas en el mundo, no hemos alcanzado este número de contagiados en el mundo entero. Por lo menos con un 30% de la población que esté infectada, que haya sido infectada y que tenga inmunidad, se logra cierto efecto de inmunidad rebaño. O sea, usted puede pasar anticuerpos a su comunidad, a los demás, y por eso que usted ve que en ese brote se infectan miles de personas, pero ya el virus se encuentra en ese grupo de personas, resistencia inmunológica que va a ser también multiplicada a todos los que nos rodean. Por eso usted ve que disminuye y él hace como una parada para encontrar la forma de mutar de nuevo. ¿Cómo yo voy a volver a infectar? Tengo que cambiar. Entonces la proteína del receptor, que es la S, que se llama spike, esa es la que muta siempre, donde se une al organismo, a los receptores del organismo. Entonces esa proteína spike es la que está mutando continuamente, que usted escucha en Londres, en Brasil, Ecuador, estas cepas mutantes. Es por eso, porque él encuentra resistencia y él busca la manera de cambiar, de mutar, como lo hace la influenza. Doctora García, una persona que haya sido vacunada, sí, por ejemplo, con la Sinovac, que es la que está utilizándose en el país en este momento, ¿la segunda dosis puede ser de otra vacuna? No, tiene que ser con la misma configuración, porque usted sabe que cada vacuna tiene una configuración diferente. Por ejemplo, Pfizer contiene una partícula de la proteína spike, de la proteína S, una fracción del ARN mensajero del coronavirus. Entonces, y Moderna también. Pero la vacuna de AstraZeneca contiene cepas de adenovirus para provocar en usted anticuerpos sintéticos ante el coronavirus. O sea, cada una tiene una configuración o una morfología diferente de acción para crearle una inmunidad a usted, de que usted reconozca el virus, pueda reaccionar contra él. Al momento de que ese virus entra a su organismo, usted tiene ya una memoria que reconoce ese virus. Eso es lo que se pretende con el sistema de inmunización, de vacunación.
con lo que es lo propósito. Por eso tiene que ser con la misma configuración, el mismo genoma implementado, porque la segunda dosis viene a complementar la primera, ¿entiende? Entonces cada una está formada con diferentes variantes y moléculas diferentes para crear esa inmunidad. De hecho, tienen diferentes días. Por ejemplo, Pfizer se pone primera dosis y luego a los 21 días la segunda dosis. AstraZeneca, primera dosis a los 28 días la segunda dosis. Y fíjese que la inmunidad se logra más rápido con Pfizer. Usted escuchó que se creaba 7 días. ¿Por qué? Porque contiene la fracción de RNA mensajero del mismo virus, de la proteína Spike, que fue creada como laboratorio, que era cuando se hablaba que tenían un código genético, que no es verdad. Ninguna vacuna puede crear un código genético, que eso fueron falsas alarmas o fake news, como decimos nosotros, creado para que la población tuviera disociación de las ideas y una mala información. Doctora, la experiencia que uno vive diariamente es que la población dominicana, con recomendación médica y sin ella, está utilizando masivamente un medicamento que se llama ivermectina. Y entonces, ahora ha habido una serie de estudios que realmente son muy auspiciosos en torno a cómo la ivermectina reduce los síntomas y que incluso un estudio de un instituto científico de Israel dice que es hasta preventiva del virus. Entonces, ¿cuál es la experiencia suya con el uso de ese medicamento? Porque la gente la está utilizando, aunque usted le recomiende que no. Pues mire, su idea es muy cierta. Desde marzo, la Asociación Hispanoamericana de Estudio de Metaanálisis, que se llama PAO, habló de que la ivermectina inhibía la proteína S, que es la proteína más letal del virus. En las primeras 24 o 48 horas de iniciado el virus, ella era capaz de inhibir la replicación viral. Oiga, desde marzo. A medida han emitido numerosos documentos diciendo que no, que sí, que no. John Hopkins hizo una evaluación de 6,000 pacientes y dijo que no, que la dosis era muy tóxica, porque usted sabe que la dosis tóxica de este producto puede provocar efectos hepatotóxicos y efectos también cerebrales. Pero realmente, desde 2008, la OMS lo que hizo fue que, vamos a suponer que suplió a Haití y a los países africanos y eliminó la oncocercosis. Entonces, ese producto se utilizó para Zika virus, se utilizó en un momento determinado como antiviral de RNA, que es la fracción que tiene el coronavirus. Mire, si les soy sincera, yo lo usé con mis familiares en el pico del junio y en el pico de diciembre, como una dosis única, y a los 15 días le indicaba la otra dosis, porque tenía una vida media en plasma de 15 días. Lo que no podemos abusar de este medicamento, porque todo medicamento tiene efectos con lo que se llama efectos deleterios o efectos secundarios. Pero realmente ya se está demostrando, lo que era una mentira en el ayer, hoy es una verdad. Será una verdad en el mañana. Entonces yo siempre he dicho que tenemos que ser humildes y no desestimar ninguno de estos medicamentos de una enfermedad que tiene mucho uso compasivo, porque aún se está conociendo de ella. Y de hecho, las nuevas guías que ya fueron, de hecho las edité en estos días, de Sanford Guide, que es una guía americana, el CDC, no menciona ivermectina en ningún momento. Pero profesionales norteamericanos han emitido conferencias en estos días que sí aprueban. Por lo que no abusar del medicamento de forma indiscriminada. Ya tenemos la vacuna, pero realmente tuvo su rol y lo tendrá. Queremos que se demuestre científicamente la validación científica por ensayos clínicos demostrables para uno poder hablar con veracidad basado en la eficacia y la seguridad de este producto, ¿verdad? Pero realmente yo creo que usted tiene muy cierto y que la población se ha ayudado bastante. Claro. Y a mucha gente ni siquiera le han padecido la enfermedad porque la han tomado de forma regular. Sí. Entonces, en verdad, tenemos que ser sinceros y humildes. Yo siempre digo que tener humildad en esta enfermedad sobre todas las cosas. Doctora, qué bueno que usted hizo una explicación con relación a la proteína y la sustancia de cada una de las vacunas, porque ahora a los dominicanos se le ha metido entre ceja y ceja que quieren una marca de una vacuna cuando nosotros nunca hemos procurado marca
para ninguna de las vacunas. Correctamente. Y tenemos que aceptar lo que nuestro país pudo, mediante licitaciones oportunas, adquirir toda esta vacuna por una responsabilidad. El gobierno propuso vacunar 7.8 millones de personas, de esos adultos mayores de 18 años, y adquirió 20 millones de vacunas. Pretende vacunar 15.6 dosis, que recuerden que son 2 dosis. Sí. Entonces yo creo que una buena gestión, o sea, me parece que una buena gestión de responsabilidad social que asumió nuestro gobierno. Nos están protegiendo. Por tanto, tenemos que aceptar, como usted dice, somos un país de tercer mundo y mire, hay países que todavía no se han vacunado. Nicaragua no se había vacunado hasta hace poco. Para que tengamos una idea. Y Nicaragua va a ser una planta espacial y no ha comprado una vacuna. Entonces, ustedes, estamos observando, yo llamé a una colega mía que está en Madrid y le dije que vacunara a mi hijo hoy, porque mi hijo es hijo único y está solo en España. Yo digo, pero mi hijo lejos de mí, de la infeliz que está trabajando con COVID aquí. Pero entonces, dice ella, no, doctora, están escalados, igual que aquí. 1A, 1B, 1C y 1D. O sea, escalando por edades, por comorbilidades y por riesgo. O sea que tenemos que estar conformes, agradecidos. Esa es mi idea de todo lo que está ocurriendo. Doctora, un año hoy de nuestro primer caso importado. Usted que ha sido una estudiosa del tema, tenemos 3.106 fallecidos conocidos por el Departamento Epidemiológico. Luces y sombras de este año de COVID-19 en nuestro país. Sí, en verdad, ¿cómo le digo? O sea, nosotros los médicos que enfrentamos desde el inicio de la pandemia, de hecho yo dije un momento que no me iba a enfrentar a la pandemia por cierta edad que yo tengo, pero bueno, en un momento determinado yo dije un compromiso con la humanidad. Hasta el sol de hoy, pues me he mantenido tratando con amor. Ya tengo como personas que me apoyan, que me permiten trabajar y darle la comida, como un momento tuvimos que darle la comida a los pacientes, pero eran pacientes que todo el mundo temía. Cumplimos un año de esta pandemia, un año que nos graduamos en la medicina. Nos tocó la pandemia, ¿no? Pero realmente enfrentarla, yo creo que una parte humanitaria, más que nada, un amor a la humanidad, a que no tengamos miedo, a que no le tenemos miedo a esos, en ese momento eran profesionales, nuestros hermanos estuvieron graves en ese momento en la clínica y por supuesto tenían que estar con nosotros y de verdad que una experiencia única, irrepetible de esta generación. Cada 100 años hay una pandemia. Entonces, asumir su rol en este momento era muy importante. ¿Ha actuado bien el país con relación a esto? ¿Se han llevado bien los protocolos? Sí, nuestro país ha sido muy responsable. De hecho, nuestro ministerio desde el inicio asumió que esos medicamentos que hoy día tal vez fueron desestimados, pero salvaron las vidas y tuvimos 0 mortalidad en marzo, sin conocer la enfermedad, basándonos en los protocolos chinos. También tuvimos protocolos de Andalucía, España y los italianos. Hicimos una fusión. En ese momento el ministro nos apoyó. El doctor Sánchez Cárdenas fue muy responsable. De hecho, buscó medicamentos a Corea en ese momento y también nos suplió medicamentos de alto costo, como todavía se usa el omalizumab en el mundo entero. Tocilizumab, perdón, que es un biológico muy importante que inhibe la respuesta inmunitaria en este paciente grave. Hasta este momento hemos trabajado con estos productos y el país ha hecho un buen papel de compromiso, además de que las aseguradoras han subvencionado el sistema de salud, que ahora he escuchado por ahí noticias de que están pensando en que no es sostenible en el tiempo, porque un paciente de COVID lleva 1 y 2 millones de pesos, porque una serie de cócteles de medicamentos muy costosos, que obviamente puede drenar un sistema de salud, pero entiendo que es un país maravilloso el que tenemos. Doctora, algo que hay que reconocer hoy comenzó a aplicarse, escúchame Nelson, hoy se comenzó a aplicar en Estados Unidos la vacuna de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. El laboratorio que produce la Sputnik V de Rusia también está probando la Sputnik Light, también de una sola dosis. Sí. Parecería que los demás laboratorios van a tratar de establecer una sola dosis en su medicamento. ¿Qué le parece? Me parece ideal. De hecho, es muy prometedora Johnson & Johnson, porque va a dar una protección única de un 94% con una sola dosis, creando anticuerpos. Y Sputnik tiene 92% de eficacia. O sea que tiene un nivel muy óptimo de
Y obviamente usted sabe que vacunar tantas personas en el mundo, eso es lo que se va a tener que tener un sistema de una dinámica, una logística de 2 veces vacunar a una población. También usted sabe que costoso es, que movilizar personal de salud, habilitar áreas, estructuras para estos fines. Entonces, realmente, una sola dosis va a ser lo más oportuno, simplificar cuando sigan conociendo el virus. De hecho, la vacuna de Moderna, para que tenga usted una idea, que le gusta mucho la vacuna a Jaime Tomás, fíjese que la de Moderna, ¿qué están haciendo? La famosa cepa que está en Sudáfrica, que es la B1351, esa es muy agresiva, ellos están tratando de hacer la configuración para incluirla en su vacuna. O sea, que están compitiendo, como te dice, esos roles, compitiendo por la mejor vacuna. Lo cual es favorable para el mundo. Claro. Porque mientras más la perfeccionan, tenemos mayor seguridad ante cepa desconocida y cepa que hoy día, de hecho, Sudáfrica detuvo la vacunación con AstraZeneca porque no le confería inmunidad contra su ese tipo de cepa, la B1351, que es la que está en Sudáfrica. Doctor, el sector privado de la salud al que usted representa salvó la situación frente al COVID, porque los hospitales públicos no estaban en condiciones de enfrentarlo. Inclusive el Cabral iba con 12 camas, mientras la Unión Médica tenía 100 y estaba creando más. El HON tenía 100 y estaba creando más. Es decir, para el futuro, ¿qué usted recomienda al sector público? Yo creo que el sector público siempre va a tener deficiencias. De cierta manera, usted sabe que las estructuras, las construcciones, lo que es el material humano también, usted sabe que aquí contamos con los especialistas, con los equipos, con una estructura ya que se pudo conformar acorde a una realidad de un momento y ya maduramos en el COVID. Todo está hecho, todo está formado, todo está en orden. Yo entiendo, a mi humilde entender, que debe haber una misión conjunta de las aseguradoras, el gobierno que subvencione y que puedan subvencionar estos productos para ayudar a los pacientes, aquellos que lleguen a fase 3 y 4, que son los casos más graves. Seguir subvencionando, hacer sostenible estos medicamentos de alto costo, porque usted sabe que hasta el Remdesivir cuesta 175,000 pesos 5 días de manejo, que se usa como antiviral específico actualmente en los pacientes ingresados. Imagínese usted 200,000 pesos en 5 días, nada más de un solo medicamento. Entonces no es sostenible. Entonces yo creo que una política de trabajo tiene que ser que se siga apoyando el sistema de salud privado, que es un aliado del gobierno, son aliados, porque realmente favorece a una población, le da el servicio y de hecho entiendo que se debe incluir el paciente de SENASA también público, que todo, porque la salud es un derecho humano, declaró la OMS en el 2019. Todo el mundo tiene derecho a la salud. Entonces, que una población haya sección de personas no me parece bien. Entonces, me parece que debe seguir funcionando. Creo que es un país que se maneja muy bien, que se tratan bien los pacientes, hasta que podamos desarrollar los hospitales que tienen su situación. Doctora García, muchas gracias. Ya no tenemos más tiempo. Gracias por su amabilidad de estar en el patrón. Placer. Buenas tardes.